Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí para compartir esta hora de información en este domingo bastante fresco y tenemos por supuesto para compartir y resumirles una semana llena y plena de información. Hoy nos viene a acompañar una diputada provincial, la diputada Socorro Villamayor, con quien vamos a estar hablando de algunos temas que en la última semana la Cámara de Diputados ha tenido como iniciativas. Fundamentalmente vamos a hablar de la discusión que se está dando por el tema del RIGI en la provincia. Se considera una herramienta fundamental para la llegada de las inversiones o de más inversiones, además de la que ya ha recibido Salta y fundamentalmente en el plano de la minería. Algunos aspectos que se han discutido y que indudablemente han generado polémica, los vamos a estar hablando con ella, además de otros temas de actualidad política que repercuten en la provincia sin lugar a dudas, que tienen ámbito en la nación, pero que necesariamente estos temas terminan teniendo coletazos o sus esquirlas terminan llegando a las provincias. Para hablar de algunos temas referidos al PRO fundamentalmente y a esto que está ocurriendo en estos últimos días y todo lo que ha pasado en una semana complicada en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, va a venir un periodista y además dirigente político del PRO para que podamos analizar y charlemos con él y veamos con qué perspectiva y con qué mirada se está viendo, sobre todo estos últimos movimientos del expresidente Macri, ahora presidente de ese partido, y que indudablemente ha condicionado y ha movido muchísimo el tablero político en estas últimas horas. Así que le vamos a convidar con esto. El viernes se ha conocido dos noticias relacionadas con el tema del gas. A partir de septiembre, en principio, Salta sería de las provincias beneficiadas con la reversión del gasoducto y las provincias del NOA podrían empezar a recibir el gas natural desde Vaca Muerta. Esto significaría que vamos a tener que dejar de importar gas o de comprarle gas a Bolivia para toda esta zona. Vamos a tratar de ver cómo esto, en definitiva, nos va a servir a todo el NOA, el NEA, de las provincias y de la zona más pobre del país. Pero hay un tema que es mucho más delicado desde el punto de vista social, que es el tema de la garrafa social, porque hace algunos días se ha conocido la noticia que se ha desregulado el precio de la garrafa, es decir, no tiene más tope como hasta hace poco existía. Y esto hizo temer muchísimo lo que podía llegar a pasar con la garrafa de gas, fundamentalmente la garrafa solidaria, porque hay una cifra que me parece que es importante que la analicemos, porque el 60% de los salteños no tienen gas natural, dependen fundamentalmente de la garrafa. Y lo primero que pasó, después que se conoció que se desregulaba el precio, que se liberaba en definitiva el precio, es que las empresas que reciben el gas, las empresas de Salta que después lo distribuyen, tuvieron una noticia, digamos, inmediata. Había subido el 80% el gas a granel, el que ellos reciben, después lo envasan y lo distribuyen. Se temió muchísimo lo que podía pasar con esto, se temió que ese 80% en el incremento del gas a granel sea trasladado a las garrafas. Esto hacía que el precio, obviamente, deje de tener esa característica de solidaridad o de garrafa social. Así que hoy vamos a tener en el programa todo lo referido a esto, porque se ha logrado un acuerdo en Salta para que la garrafa de gas no tenga ese aumento, pero además porque hay algunas otras novedades y a un plan que se ha instrumentado para intentar que los sectores que puedan llegar a estar castigados por esta liberación del precio del gas en garrafa vayan teniendo alternativas de cómo virar del gas hacia la electricidad. De esto nos vamos a ocupar, vamos a tener para contarles novedades. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Bueno, muy bien. Hemos invitado a la diputada Socorro Villamayor. Varios temas tenemos para hablar con ella. Espero que nos alcance el tiempo, pero
Fundamentalmente queremos consultarlo por lo que pasó en la Cámara de Diputados con el tratamiento del RIGI, la adhesión de la provincia al RIGI y la discusión sobre esta base que va a tener las regalías. Se hablaba del 3%, ahora se habla del 3 hasta el 5%, y si esto es una decisión que se va a tomar en la provincia o es una decisión que está impuesta dentro de la ley del RIGI que fue aprobada en el marco de la Ley Bases de la Nación, que en las últimas horas y el viernes fundamentalmente se han conocido algunos aspectos de la reglamentación. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado con esto, fundamentalmente porque se ha discutido bastante. Nos llamó la atención, Socorro, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Nos llamó la atención una posición ambivalente de la gente de La Libertad Avanza. Es un proyecto que impulsa el gobierno nacional, pero que aquí le ponen algunos reparos sus mismos... Más que reparo, le ponen un voto negativo. Fue algo realmente que llama la atención. Nosotros recibimos por parte del Ejecutivo Provincial 2 proyectos, ambos de adhesión. Es una decisión del gobernador Sáenz que envía a las cámaras para que adhiramos a 2 leyes. Una es la 27742 y la otra es la 27743. Una está referida al RIGI, que para que el vecino que no estuvo estos 15 días atento a los temas de la provincia, es el régimen de inversiones, el régimen de incentivos para las grandes inversiones. Es decir, lo que se busca con esa ley nacional es atraer capitales extranjeros, y si pudieran ser de la nación, mucho mejor, para que inviertan y así podamos nosotros motorizar la economía del país. Basado en que en una ley que le da garantía durante 30 años de determinados beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Entonces la gente puede venir a la Argentina, que muchas veces es mirada por los mercados con desconfianza debido a los gobiernos que hemos tenido un poco inestables en las decisiones, y con esta ley que habla 30 años con estos beneficios, la gente que quiera invertir más de 200 millones de dólares va a saber que por 30 años está protegido jurídicamente. Ese es básicamente el punto. Y el otro tema que también envió el gobernador y que también se discutió arduamente en la Cámara fue el referido a el techo de el porcentaje que se cobra por regalías por explotación minera. Nosotros tenemos también una adhesión a nivel nacional de hace muchos años que se hizo a través de una ley provincial, donde adheríamos a un artículo 22 de una ley nacional que establecía un tope en un 3%. Lo que propone ahora Nación a través de mi ley es que ese tope pueda eventualmente subirse a un 5%. Con lo cual la provincia, que ya había adherido años atrás al tope de 3, entiende positivo también adherir a un tope un poco mayor. Lo cual es muy bueno si uno analiza que esta posibilidad de aumentar es para las inversiones futuras y conforme a cuál sea la producción que se tenga. Es decir, la adhesión no significa que inmediatamente nosotros vamos ya a producir un aumento en el valor de las regalías. Eso ha quedado claro en CAPEMIS, en la Cámara de Minería. Pero esto va a ser una decisión de la provincia. Estos son adhesiones de la provincia a ambas leyes que ya están a nivel nacional. Ahora, y piden adhesión a las provincias. Está bien, cuando se determine que, si va a ser de 3, de 4 o de 5. Eso ya va a ser una decisión provincial. Una decisión provincial. Perfecto, ahí está. Muy bien tu pregunta. Me la aclaraste. Es así. E incluso para subirla requiere de una ley. Nosotros ahora lo que hicimos es adherir a la posibilidad de un aumento, pero el día que vos quieras el aumento vas a tener que hacer una ley que lo determine y que lo fije. Es decir, que es esto queda un pensamiento a futuro. Legislativo. Exactamente, bien. Pero habilita al techo de 5%. ¿Cuál fue la sorpresa nuestra? Las leyes, yo lo dije al inicio de esta charla, son 2 leyes que surgen de decisiones expresas del libertario Milei. Y los libertarios diputados de Salta votaron en contra de este último proyecto al que se refiere a las regalías. ¿Con qué argumentos? Porque es extraño, ¿no? Es que fue muy engorroso el justificativo. Yo observo, más allá de las palabras vertidas, que fue una cuestión netamente política. Es como vino propuesto por Sáenz la adhesión, nos oponemos por la oposición misma. Te juro que lo cierro así, porque las argumentaciones no fueron válidas. De hecho, mira, hay un hecho que no es menor. Cuando en algún momento, cuando el precio del litio
había subido mucho, se llegaba a vender incluso hasta $73.000 la tonelada. Sí, y llegó a 80 incluso. Y llegó incluso a 80, y que hoy, si pensamos en el día de hoy, el precio de referencia, que es el que fija la genérica a nivel internacional, es de $11.000. Mirá cómo bajó el valor de la tonelada de litio, ¿sí? Cuando el litio estaba muy, pero muy elevado, los propios libertarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta planteaban que Gustavo Sáenz regalaba nuestros recursos al cobrar una regalía tan baja, del 3%. Y ahora, frente a semejante precio de litio. Frente a semejante precio. ¿Y ahora qué? Se ha devaluado el precio. Y que viene Milei con la idea que si logramos obtener inversiones a futuro, y se logra tener productividad y demás, se puede pensar en subir el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay un tema que también se vincula. Ya salgamos de la actitud contradictoria de los libertarios salteños. Cuando nosotros aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo que estamos haciendo es darle beneficios a los capitales extranjeros. Yo quiero antes aclarar algo. En Salta nosotros tenemos 6 proyectos mineros que son anteriores al RIGI. ¿Por qué vinieron esos 6 proyectos mineros a Salta? Que empezaron, como digo yo, le pongo el título, en la era de Sáenz, las grandes movidas y llegadas de capitales para trabajar en minería en Salta. Porque el gobernador Sáenz sí goza a nivel internacional, y lo dijo incluso el Instituto Fraser, que es un gran medidor a nivel mundial, que Salta tiene seguridad jurídica, tiene previsibilidad y ha tenido siempre reglas claras. Entonces se animan a venir. Si a eso le sumamos que en Nación, cuyos mercados lo miran a la nación argentina con desconfianza, como te decía hace un rato, pero te ponen una ley, te determinan una ley y aprueban, que dice van a tener estabilidad por 30 años, lógicamente van a empezar a mirar no solo a Salta, sino a la Argentina en su totalidad con muy buenos ojos. Y esos beneficios que dan son fiscales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, que me viene a la cabeza, el impuesto a las ganancias, va a pasar de 35 a un 25. Los empresarios van a poder compensar el IVA con créditos fiscales. Vos pensás que ambos, que te estoy mencionando, son coparticipables. Si vos le reducís parte de la coparticipación a las provincias y vos ves que hay una gran producción minera, ¿qué le entra a la provincia? Al menos permitir que se pueda evaluar a futuro el techo de la regalía. O sea, va de la mano el régimen de incentivo además, con la baja de ingresos que son coparticipables, o sea que la provincia ya deja de recibir menos, y a la vez le das a las empresas gran seguridad jurídica y con beneficios aduaneros. No van a tener que pagar por bienes de uso, maquinarias o insumos cuando los importen. Les está dando también la posibilidad, hoy vivimos en cepo, le das la posibilidad de que puedan los inversores a sus propios capitales sacarlos del país. O sea, hasta tienen un plus respecto del resto. Sí. Bueno, todos estos beneficios son los que esperamos motiven mayores inversiones en la Argentina. Porque además hay una desmotivación a partir de la caída del precio. El otro día nos decía aquí la gente, tanto de Capamisa como de la Cámara de Minería, que las exploraciones de litio que se iban a hacer han parado la máquina, por decirlo de alguna manera. Entonces, de todas maneras, el litio, digamos, esto viene a incentivar un poco, decir, bueno, por lo menos tenemos este beneficio. El de litio que todavía, digamos, las empresas de litio que todavía vienen sosteniendo, porque pensemos que te hablo en general de los minerales, no solo litio, entre POSCO, Eramine y Ganfil, a Salta le han dado 1.500 empleados. Con las 6 empresas que tenemos en Salta, se han construido más de 600 pymes. 600 pymes que prestan servicio, que trabajan de una manera u otra con la minería. O sea, vos pensás el capital humano que hoy tiene en empleo genuino, empleo formal. Y el litio sí es cierto que ha tenido una gran baja a nivel internacional, porque, por ejemplo, en China están produciendo carbonato de litio de una manera tremenda, pero es un mineral muy necesario para lo que hace a la energía. Con lo cual, en algún momento, igual... Se va a acomodar. En algún momento se va a acomodar. Bueno, así que básicamente la idea es a nivel nacional, y tómenlo bien a esto, garantizar, como en Salta, la seguridad y estabilidad jurídica. Bueno, ahora hay como una suerte de mezquindad temprana, para decirlo de alguna manera, porque parecería que algunos ya están como en modo electoral, y me da la sensación que vienen como de error en error. Yo marqué mucho aquella actitud que tuvieron, que vos te vas a acordar, los diputados nacionales de La Libertad Avanza, cuando estuvo
para la conmemoración del general Güemes, que tuvo que era presidenta en ese momento, presidenta interina, la ahora vicepresidente Victoria Villarroel. Estaba en el ejercicio de la presidencia. De la presidencia, y era en definitiva la presidenta de la Nación en ese momento presidiendo el acto de Güemes, y los diputados nacionales de la Libertad Avanza se retiraron del acto, le hicieron un vacío a su máxima referente del momento. Es decir, hay como una cosa muy chiquita, mezquina, y esto que te quiero preguntar, si no está relacionado esto que pasó en la Cámara de Diputados con esta nueva instancia en la que parece que están las relaciones entre la provincia y la nación, porque aquí hubo como un cambio, ¿no? de actitud por lo menos, ¿no? El otro día decíamos un cambio por lo menos gestual de la relación de la nación con la provincia. Lo vemos al gobernador, saben, prácticamente todas las semanas en Buenos Aires con gestiones, obras que ya están llegando, que se han habilitado cosas. ¿Tiene que ver con esto? Mira, yo observo que lo peor que puede pasar en política es que vos te quedes mirando los colores políticos o las pertenencias partidarias de los actores políticos. Yo entiendo que vos sí llegás a través de un partido político, sí llegás muchas veces con ideologías firmes. Hay gente que no tiene no es partidario de tal ideología, pero sí necesitas el vehículo del partido. Pero vos cuando llegas tenés que recordar que sos representante ya de todos. Entonces si vos llegas a Nación, representás a Salta frente a Nación. Si estás acá, tenés que representar a cada uno de los salteños No podés estar mirando si la propuesta o el origen de una buena normativa o un acto de Güemes está en presencia y en cabeza del gobernador elegido por la mayoría y es el que vino de un partido distinto al tuyo. Me refiero al caso de la Libertad Avanza. Si está Villarroel representando a Milei, cumpliendo el rol de presidenta de los argentinos en un acto de Güemes, y el gobernador viene propiciando a la par el pacto de Güemes, no por ese hecho ellos se tienen que correr de su verdadera responsabilidad para con la gente. Se debían quedar en el acto, debían escuchar de qué se trata el pacto, lo pueden compartir o no, pero no pueden tomar una actitud, yo te diría hasta chiquilina. Fue una actitud hasta chiquilina y que hace daño. Incluso esto que hablamos de el porcentual de las regalías, como si Milei está pidiendo justamente en un análisis económico, te damos todos estos beneficios cuando vos estés bien en tu producción, en tu explotación, por ejemplo, minera, porque uno lo circunscribe solo a los mineros, pero abarca otros aspectos, después te los menciono. Ellos van a decir, como es SAN el que está dando la derecha, como vos decís, al gobierno nacional en este punto, entonces nos oponemos. O sea, son capaces de ir contra su propio partido porque quien propone algo beneficioso para Salta es el propio gobernador, que sí se despoja de la camiseta de un partido político o de una pertenencia partidaria para trabajar en pos de los argentinos. Sáenz, y esto es una realidad notoria y comprobable, cuando era intendente nunca fue del PRO. Y hubo una época en que algunos lo acusaban, Sáenz del PRO, porque tuvo un entendimiento muy profundo con Macri. Y muchas de las obras que llegaban cuando Urtubey incluso quería molestar a la intendencia, porque creó hasta una intendencia paralela en poder de Asenato en aquel momento que lo puso ahí contra Sáenz, bueno, puenteó, digámoslo, pasó por arriba, llegó al diálogo con Macri y logró que vinieran fondos a la provincia, no a la provincia, a la capital donde él era intendente. Es decir, tiene esa capacidad, es dialoguista, y se expone ante un gobierno o se presenta en función de lo que necesita su provincia, en este caso particular. Y vos fíjate que él tiene muy buen trato con Caputo, con Franco, incluso Milei lo respeta al gobernador. En definitiva, no tenemos que mirar de qué partido son, sino qué cosas buenas están trayendo a la provincia. Nos tenemos que dar la mano. Bueno, en este bloque vamos a escuchar a Iván Misao. Es el funcionario que tiene a su cargo una secretaría importantísima en el gobierno, que es el de Relaciones con la Comunidad. Y se ha encargado de negociar con las empresas distribuidoras del gas envasado en Salta que haya un precio tope hasta fines de octubre. Esto ante el temor de lo que había pasado cuando se conoció la noticia que se liberaba el precio del gas en garrafa y que las empresas podrían empezar a cobrar sin tope alguno, sin que haya un precio fijo establecido. Esto hizo que
el precio del gas a granel tuviera un aumento inmediato del 80% porque venía congelado casi desde principios de año. Este 80% hizo temer que el precio de la garrafa, sobre todo de la garrafa social, que es de la que se benefician los sectores más carenciados en la provincia, pudiera tener este aumento. Finalmente, Iván Missó se sentó a negociar y pudo con las empresas establecer que no sea de un 80% el aumento y de conseguir un precio para la garrafa social que se va a sostener hasta el mes de octubre. Estuvo hablando en el programa nuestro en radio, en Profesional, y hemos traído esta nota para compartirla con ustedes porque me parece que es importante conocer qué va a pasar con este tema tan delicado y que es un tema de la economía familiar diaria y cotidiana. Gracias por estar con nosotros. Por favor, buen día a toda la audiencia y la verdad que un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, ¿cómo se ha logrado esto? Porque en definitiva, confirmame, la garrafa social va a quedar en 13.500 pesos. Efectivamente. Primero explicarle al vecino de dónde surge todo esto de la desregularización de los precios, ¿no? El día domingo el Gobierno Nacional lanza un decreto donde saca o quita el tope de precios que pueden cobrar las empresas a la hora de distribuir el gas envasado en garrafa, ¿no? Por ende también eso hace que caigan dos programas nacionales, que era el Plan Hogar, que era un subsidio que se depositaba en las cuentas de los vecinos para poder acceder a la garrafa, y por otro lado la garrafa social, que era una garrafa a precio diferenciado. En ese sentido, lo que hacía el Gobierno Nacional es decir, che, nosotros como gobierno retiramos nuestra presencia, ustedes empresas fijen el precio a lo que crean conveniente. Y en ese sentido, obviamente, las empresas buscan lo mejor el mejor beneficio para el bolsillo de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya veníamos nosotros alerta, sabíamos que esto era crónica de una muerte anunciada, ya lo habíamos venido diciendo que en algún momento se cortaba lo que era el programa de la garrafa social, el Plan Hogar, ante esta noticia inmediatamente nos pusimos en comunicación con las distintas empresas distribuidoras de lo que era la garrafa social. Por pedido de nuestro gobernador, comenzamos una mesa de diálogo donde conseguimos que se sostenga durante esta semana en los distintos puntos de distribución, que son los que nosotros administramos desde la Secretaría de Participación Ciudadana, y se mantenga el precio como venía, que no impacte el aumento durante esta semana. O sea, durante 7 días sostuvimos el mismo precio, que era 10.000 pesos la garrafa social, ¿sí? Logramos generar una mesa de diálogo con las distintas empresas que venían cumpliendo con la distribución de lo que es la garrafa social, y pudimos conseguir un acuerdo que beneficie, o de cierta forma ningún acuerdo, en realidad ningún incremento es beneficioso para los vecinos, pero dentro de lo negativo, digamos, lo positivo es que, como vos lo decías, el gas a granel ya le había subido lo que eran los costos a las empresas un 80%, la garrafa social no venía subiendo desde enero. Por ende, las empresas pretendían volcar ese 80% del costo a la distribución de la garrafa, y teniendo en cuenta que ya no existía la garrafa social, o sea que el vecino iba a encontrar una misma tarifa plana, digamos, en todos los puntos de distribución. Es decir, que como mínimo esto iba a llevar el precio de la garrafa a 18.000 pesos. 18.000 pesos para el comercio, o sea, sí, quiere decir que de ahí en la cadena seguramente se iba a disparar a los 20, 25 para el vecino que vaya a adquirir justamente la garrafa de 10 kilos, ¿no? Hablando. En ese sentido, en esta mesa de diálogo hemos logrado arrimar posturas, logramos generar un acuerdo con las empresas para sostener la tarifa por lo menos hasta fines de octubre, donde nos volveríamos a sentar a negociar. Hemos logrado reducir del 80% de incremento que pretendían las empresas a un 35%, tanto para lo que era la garrafa social, que hoy se va a llamar garrafa federal porque lo vamos a establecer como un programa provincial, ¿sí? Y el gas comercial, digamos, la venta comercial. Por ende, el incremento o el impacto dentro de lo que es cuando uno va a adquirir la garrafa en un comercio va a ser mínimo, digamos, a comparación de lo que sería si hubiera subido el 80%. Es decir, 13.500 pesos va a costar hasta fines de octubre. Hasta fines de octubre. Bien, esa es la tranquilidad. De nuevo. Nos sentaremos a negociar nuevamente. Obviamente, si los factores no cambian en el proceso, porque lo que nos indicaban también los distribuidores de gas es que todavía falta una etapa de la desregularización, que es en la primer parte de la cadena, digamos, en la generación de la materia prima, y eso hablaría de que el impacto puede ser mucho más duro, digamos, sobre los costos de la garrafa, ¿no? Entonces,
Hoy con esto damos estabilidad durante estos 2 meses al vecino, logramos que el impacto no sea significativo en el costo de la garrafa, de 10.000 pesos pasó a 13.500 pesos, o sea, el incremento del 35%, se mantienen los puntos de distribución, hoy bajo la bandera de la garrafa federal, en los distintos puntos de la provincia, se unifica el precio, porque había en algunas localidades donde la garrafa social en vez de valer 10.000 valía 12.000, entonces se unifica de manera plana, digamos, en cada punto de la provincia a 13.500 el acceso a la garrafa federal, y se mantiene la distribución como se venía haciendo, ¿no? Bien, que sea un plan federal, digamos, y que ya es un plan provincial, ¿esto significa que la provincia va a invertir recursos para sostener este precio? Totalmente. De hecho, el beneficio que tienen hoy las empresas por parte de la provincia es la exención a los ingresos brutos, por ende, esto nos sirvió, digamos, como herramienta de negociación para sostener esto como un programa provincial, ¿no? Es decir, que se exime del ingreso bruto a las empresas para que puedan sostener este precio. Totalmente, totalmente. Y eso, pensando justamente en que el impacto no sea tan fuerte, porque también entendemos nosotros que hoy una familia promedio utiliza 2 garrafas de manera mensual, ¿sí? Hablamos de que hoy serían 27.000 pesos las 2 garrafas con el incremento ya a partir del día lunes. Si nosotros como Estado no hubiéramos intervenido, hablamos de que el costo para el vecino estaría rondando entre los 40 y 45.000 pesos mensuales. Y realmente es significativo, más entendiendo la situación y el contexto socioeconómico que estamos viviendo. Así que el gobernador entendía que era necesario que nosotros como Estado provincial intervengamos en esto. También ese precio de la garrafa social nos sirve para, de cierta manera, de manera indirecta, regular el precio del mercado también, porque un vecino que tiene la posibilidad de acceder a una garrafa federal a 13.500 pesos, seguramente va a optar por adquirirla ahí, sí, claro, y no en un comercio que le arranca la cabeza. Entonces el comercio va a entrar en una cuestión de autorregularse, teniendo como base justamente... Claro, con este parámetro, digamos, no se puede disparar hacia a cualquier precio la garrafa. Le damos la alternativa al vecino, mercado, termina actuando... Bueno, el tema es que hay el 60% de los salteños no tienen gas natural, digamos, tienen que comprar las garrafas. ¿Cuánto de eso está en la capital y cuánto del interior tiene gas natural y cuánto solamente garrafa? No tengo desmenuzado, pero la gran mayoría es justamente en el interior donde no puede acceder a la red de gas. De hecho, se está trabajando desde el gobierno de la provincia en la implementación de distintos programas de ampliación de red de gas, tanto desde infraestructura también como en convenio con Rensa, que eso nos va a permitir también ir mejorando la calidad de los vecinos, pero en el mientras tanto nosotros teníamos que hacer algo. Y vos fíjate lo que decías, aquella persona que no tiene acceso a la red de gas termina siendo rehén de adquirir una garrafa todos los meses para poder tener su vida diaria, de poder cocinar y todas las cuestiones de la vida cotidiana. Y nosotros incluso de la Secretaría de Participación Ciudadana le hemos planteado una alternativa, que es el programa ANAF en Casa, que si bien es un programa que se venía dando ya hace tiempo, que es la financiación de un equipo o una cocina eléctrica de 2 hornallas en 20 cuotas fijas, hoy se ha potenciado ese programa entendiendo esta situación, obviamente pensando en que podría ser esta alternativa justamente para el vecino. Son equipos que son de muy bajo impacto en la boleta de la luz, así que por ahí se tiene miedo de eso, pero son equipos de muy bajo impacto. El costo son 3.000 pesos mensuales durante 20 meses y el impacto que tiene es mínimo, hablamos de 1.500 pesos sobre la boleta de la luz, o sea que realmente el impacto más significativo sería en el bolsillo del vecino, que terminaría haciendo una reducción importante, no solamente eso, sino también desde el lado social, y yo lo cuento en todos lados. En el caso de Cachi, estuvimos el otro día entregando justamente estos equipos eléctricos y una señora de 95 años de un paraje, la verdad que nos agradecía muchísimo porque ella era solita y no tenía cómo ir a buscar la garrafa muchas veces, o a quién pedirle, incluso no podía salir a buscar leña con los riesgos que conlleva también hacer fuego dentro del hogar. La verdad que estaba muy agradecida. Entonces realmente este tipo de programas termina impactando no solo en lo económico, sino también en lo social, y obviamente
Esto es un programa súper federal, venimos recorriendo prácticamente todos los puntos de la provincia, entregando estos equipos eléctricos, ¿no? Bien, ¿quiénes tienen acceso? ¿Cómo se hace, digamos, para estar en este plan? Es súper sencillo, es fotocopia del DNI, sí, boleta del servicio de luz, obviamente, porque si no tenés luz no podés utilizarlo, y no tener acceso a la red de gas natural, ¿sí? Son los únicos requisitos. ¿Y se inscriben dónde? ¿Cómo se solicita eso? Aquellas personas que requieran justamente su cocina eléctrica pueden acercarse acá en Capital a Belgrano 1491, que es la oficina de la Secretaría de Participación Ciudadana, repito, con su fotocopia del DNI y con la boleta de la luz, y aquellas personas que estén en el interior pueden hacerlo directamente en los distintos municipios que le van a recepcionar la documentación, ¿no? Bueno, esto es realmente importantísimo porque en definitiva el uso de la garrafa fundamentalmente está en el tema de la comida, digamos que, no sé, para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda y para la cena. Entonces me parece que esto solucionaría en gran parte este costo enorme que va a empezar a significar el precio de la garrafa, digamos, a partir de la liberación del precio. Totalmente, totalmente. Me parece que es una alternativa súper viable y accesible, y por sobre todo, en esto yo tengo que destacar, nosotros veníamos haciendo entrega de estos ANAFE 400 aproximadamente en toda la provincia por año, y esto por decisión del gobernador se ha incrementado. Hablamos de que el objetivo es llegar hasta fin de año con más de 10.000 ANAFE distribuidos ya. Lo que hacemos es tratar de llegar incluso a los puntos más lejanos de la provincia, porque entendemos que de eso se trata el federalismo, y la verdad que es muy bien recepcionado. Claro, donde además, digamos, en los puntos alejados y difícil acceso, la llegada de la garrafa es toda una complicación. Totalmente, totalmente. Si bien nosotros con esto de la garrafa social articulamos en los distintos puntos de la provincia, de hecho ayer hablábamos en medio del tira y afloje con las empresas, de que no, pero yo tengo que llevar a Seclantá y yo tengo que... Y tienen que llevar. Y tienen que llevar, porque es parte justamente de este acuerdo. O sea que no va a incidir el precio del flete, del transporte de la garrafa hacia el interior, y en todo el interior va a costar también 13.500 pesos. Exactamente, lo mismo en los puntos de distribución de la garrafa social, de la garrafa federal, va a valer exactamente lo mismo, 13.500 pesos a partir del día lunes, ¿no? Bueno, esto es realmente interesantísimo frente a esto que generó temor cuando hablamos hace no muchos días y nos dijiste que ya le habían incrementado las empresas de Salta el 80% el gas a granel. Esto, bueno, digamos, nos puso en alerta a todos, decir, bueno, sí, esto se va a trasladar a los precios inmediatamente. Nosotros sabíamos que era inminente esta situación. Veníamos ya en diálogo con las empresas, nos habíamos sentado reiteradas veces, le pedíamos que también ellos entiendan la situación, el contexto que estábamos viviendo y hacia dónde también apuntaba este tipo de programa, ¿no? Que realmente era un programa que apuntaba a un sector muy vulnerable y que nosotros como Estado no podíamos permitir que esa gente vuelva a la leña, que vuelva a las viejas prácticas, primero por el riesgo que eso conlleva, y segundo porque sería un retroceso en su calidad de vida. Entonces lo han sabido entender en su momento, y hoy dentro de esta mesa de diálogo han sido bastante coherentes a la hora de plantear, y cuando le mostramos el panorama y la situación, fueron la verdad que muy accesibles y terminaron cediendo en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces te pido que nos repitas cómo hace la gente para acceder al plan de la ANAFE, que me parece que es una alternativa importantísima. Totalmente. Los requisitos son boleta de la luz, fotocopia del DNI del titular, obviamente, de la misma persona que esté la boleta de la luz, y en el caso de Capital acercarse a Belgrano 1491, que es la Secretaría de Participación Ciudadana, y en el caso del interior acercarse directamente al municipio. No puedo decirle el área específica del municipio, porque hay algunos municipios que lo manejan a través de desarrollo social, otro municipio a través de producción, pero en el municipio van a poder dejar la documentación para acceder a este programa, ¿no? Pero están todas las municipalidades. Todos los municipios. De hecho, te cuento que la demanda es enorme, así que nada, realmente me parece que ha tenido... ¿Se va a poder atender toda la demanda? Sí, totalmente. Sí. En eso estamos trabajando, y yo creo que el incremento de este cupo que hemos tenido, esta inyección que hemos tenido por parte de nuestro gobernador en cuanto a ese programa, habla a las claras que la idea es cubrir la demanda, ¿no? Muy bien, Iván, muchas gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por invitarme, y obviamente atento a lo que requieran. Hasta cualquier momento, muchas gracias.
El jueves de la semana que ha terminado, la Cámara de Senadores de la Nación ha sido un poco el epicentro político en el que hubo dos temas que fueron realmente llamativos, impactantes y en los que la ciudadanía ha estado muy atenta. Uno de ellos es lo que iba a pasar con el tema de las dietas de los senadores nacionales, que había tenido una suerte de eclosión de malestar fundamentalmente en toda la población, y hubo, me parece que una reacción casi inmediata al notar lo que fue la reacción de la ciudadanía frente a un aumento que había sido amañado en algún momento en una Cámara de Senadores que ya venía teniendo una suerte de golpes políticos de desprestigio, fundamentalmente, a partir de lo que pasaba con las dietas. No nos olvidemos que hace varios meses hubo un aumento en el que se votó en, no sé, menos de un minuto, se votaron un aumento importantísimo que llevó las dietas de 4 millones y pico a cerca de 6 millones o un poco más. Ahí hubo algunos detalles llamativos. Uno fue que el senador de Salta, el doctor Juan Carlos Romero, era quien encabezaba con sus firmas el pedido o este proyecto de resolución para aumentarse automáticamente las dietas, es decir, autoaumentarse las dietas. Al ver lo que había sido el impacto negativo en la sociedad de esa decisión, unos meses después, poco tiempo después de aquel aumento, decidieron amañar la cosa, buscarle la vuelta y encontraron una suerte de mecanismo y de ingeniería legislativa para que el impacto de las dietas, del aumento de las dietas, no fuera, digamos, tan evidente. Entonces, formaron nuevamente una suerte de comitiva que decidieron nada más y nada menos que hacer un enganche con el sueldo de los empleados de la Cámara de Senadores. Es decir, no se iban a aumentar nunca más las dietas por ellos mismos, no se iban a autoaumentar las dietas, sino que cada vez que los empleados de la Cámara de Senadores aumenten sus sueldos, iban automáticamente a tener ellos aumentos en las dietas. Entonces, los aumentos, o por lo menos eso intentaban, que el aumento fuera dado a los empleados, cosa que obviamente nadie se iba a oponer, que le aumenten los sueldos a los empleados. Entonces, lo de ello pasaba a un segundo plano, aunque esto finalmente no ocurrió, porque en esta primera ocasión en la que hubo que darles un aumento a los empleados de la Cámara de Senadores, inmediatamente y automáticamente sus dietas llegaban hasta los 9 millones de pesos. Esto tuvo un impacto muy fuerte, muy negativo, tuvieron que retrotraer y el jueves dieron marcha atrás con todo esto y decidieron dejar sin efecto eso y ahora, digamos, han buscado la vuelta para una resolución de desengancharse de los empleados del Senado. Todos mecanismos que no han hecho más que sumarle desprestigio a un ya desprestigiado sector o clase política argentina. No voy a utilizar la palabra casta para que no tengamos, digamos, visiones de que esto puede ser analizado desde un punto de vista de los sectores políticos que acompañan al presidente Milei. Pero sí, indudablemente, que son como autogolpes que se dan al prestigio los propios senadores en este caso. Pero junto con esto, y en la misma sesión, han tratado el aumento de las jubilaciones, que es un tema que creo que cuando estemos a esta altura de este domingo, Milei anunció que va a vetar esto. Vamos a ver qué es lo que finalmente termina pasando con los senadores del PRO, si van a acatar lo que Mauricio Macri, ahora presidente del PRO, está de alguna manera anunciando que acompaña la posición de Milei de que eso debe ser vetado. Los senadores del PRO votaron a favor de aumentar las jubilaciones. Esto, digamos, ha tenido un impacto relativo. Lo analizaremos en otro programa con un poco más de detenimiento. Me quiero hoy detener en el comportamiento de los 3 senadores nacionales de Salta en esta cuestión. Los 2 senadores
kirchneristas, Sergio Leavi y Nora Jiménez, han hecho lo que todo el mundo esperaba que hagan, que era tener lo que generalmente han venido haciendo. No han hecho nada nuevo, que es, digamos, intentar, por la vía de la demagogia, tratar de hacer lo mejor posible. La contradicción en la que cae tanto Leavi como la senadora Jiménez tiene que ver, y mucho, con lo que no han hecho el año 2023, cuando las jubilaciones perdieron un 40% del poder adquisitivo. Es decir, que mientras gobernaba Alberto Fernández y era ministro de Economía Sergio Massa, tanto Leavi como Nora Jiménez no tenían mucho inconveniente ni se preocupaban por las jubilaciones, por el aumento de las jubilaciones. Nunca mostraron algún tipo de preocupación por la pérdida del 40% del poder adquisitivo en el 2023 solamente. Sí muestran preocupación ahora, y esto, digamos, los deja en una posición incoherente, pero yo le diría esperable, por parte de dos senadores que no aportan mucho más que cierta disciplina al kirchnerismo y son una suerte de levantamano y nada más. Bueno, en este caso, digamos, hicieron lo que se esperaba que hagan, no terminaron sorprendiendo, demagogia. La posición del senador Juan Carlos Romero sí llamó mucho la atención porque ha sido muy ambigua. Cuando se trató el aumento a los senadores, en la votación en general del proyecto terminó votando a favor y ahí hubo mucha expectativa por lo que podía pasar en el tratamiento en particular, porque Romero viene tratando de hacer los deberes para congraciarse o por lo menos convertirse en el referente de Javier Milei, tanto en la Cámara de Senadores como en la provincia de Salta, porque intenta ser candidato a senador nacional de la Libertad Avanza el próximo año, en el año 2025. Entonces se suponía, y era esperable, que se acercara a la posición del gobierno o de Javier Milei de rechazar este aumento de las jubilaciones. Pero en la primera votación llamó la atención porque votó en positivo por el aumento de las jubilaciones. Es decir, en la votación en general dijo que sí. Cuando vino la votación en particular, empezó a argumentar de por qué no se debían aumentar. Bueno, que porque genera inflación, porque hay que cuidar el superávit fiscal, porque esto generaría un impacto fuerte en el PBI, etc. Todo lo que argumenta el gobierno nacional respecto de esto. Digamos que quedó del otro lado de lo que Milei llama los degenerados fiscales, a quienes aprobaron esta norma. Pero bueno, tuvo esta cosa ambigua que cuando se votó en general dijo que sí al aumento de las jubilaciones y cuando se votó en particular dijo que no. Fue muy llamativo, extraño y ambiguo, como le digo. Pero me gustaría compartir con ustedes un pedazo del discurso del senador Juan Carlos Romero en la sesión en la que se trató el tema del aumento de las jubilaciones. Este articulado implica aumentar el déficit. Yo sé que para algunos vivir con déficit es una alegría. Yo creo que no, que el país lo único que hicimos con aumentar el déficit fue aumentar la inflación y con la inflación hemos perjudicado a los más pobres y hemos perjudicado en mayor razón a los jubilados. Así que para mí es una discusión ociosa. Y sabemos que no se pueden cobrar más impuestos, por lo tanto a ningún gobierno se le ocurriría aumentar los impuestos para pagar esto. Entonces, estamos en ese incumplimiento. Usted calcule que esto implica un aumento de casi un punto del Producto Bruto y hemos tenido casi el mismo monto pagando el déficit de la empresa del Estado. El déficit de la empresa del Estado podía ir a los jubilados, bueno, pero también venimos acá, nos envolvemos a la bandera, somos todas aerolíneas y no se puede tocar eso, el $1.000.000 por día que pierde esa empresa. Por un lado, no queremos bajar el déficit cuando aprobamos la ley y por otro lado queremos que aparezca la plata para mejorar a los jubilados. Las dos cosas a la vez en economía no existen. Bueno, las dos cosas en economía no existen. Llamó mucho la atención esta posición. ¿Por qué votó al principio en la general para que sí, para que se aumente a los jubilados y por qué después no? Llamó muchísimo la atención. El análisis político de esto es que primero quiso quedar bien con los jubilados y después quiso quedar bien con Milei. Bueno, posiciones que indudablemente empiezan a mostrarlo en un camino más electoral.
Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo.